Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Una vez más, el Pastor Carlos Bolívar desde Colombia, con una palabra de fe, con una palabra de esperanza, con una palabra que edifica, que viene de la bendita palabra del Señor. Y hoy quiero que nos vayamos al libro de los Proverbios, donde el rey Salomón, hijo de David, escribió unas cosas interesantes que nos pueden servir para aprender, comprender y aplicar a nuestra vida. Dice el capítulo número 1, verso 1 al verso 6, verso 7, y luego si entramos en materia. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para eso son los proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Escuche lo que dice el verso 5, dice: oirá el sabio y aumentará el saber, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y un verso que la mayoría de cristianos no sabemos, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos de inmediato a entrar de lleno al tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con muchas personas que están sufriendo por el corazón. O sea, problemas sentimentales, problemas del alma, problemas de emociones. Cuando hay problemas de emociones, la vida para muchos se cierra, la vida cambia de una manera vertiginosa, porque la idea de lo que se habían planeado para llevar su vida, de su hogar, sobre todo en las parejas, de un momento a otro, a muchos nos ha cambiado, de una manera que ni lo imaginábamos, que no lo esperábamos, y mucho menos nos habíamos preparado para estas situaciones. Normalmente el ser humano toma decisiones sin consultar a Dios, y a mí me ha pasado también me he equivocado, también he cometido esos errores y he pagado las consecuencias de una manera muy fuerte, donde el corazón se duele, donde la salud se deteriora, donde ni siquiera la paz y la tranquilidad puede llegar a nuestras vidas. Y me refiero, sí, hermano, a ti que estás con problemas graves, que en este momento estás atravesando situaciones de separación y de divorcio. Sí, algunos dicen en sus teologías que el hombre no se puede separar, que no se puede divorciar, pero no vamos a entrar en esos temas, porque hoy lamentablemente para esta época no hay respeto por el compromiso matrimonial, no hay respeto por esos votos matrimoniales donde se dijeron mutuamente que iban a estar hasta los últimos días, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Y hoy vemos muchos hogares que se están desbaratando por las circunstancias de la vida, y han llevado a personas como tú, que están en situaciones duras y críticas, sufriendo, llorando y aún con ganas de no vivir. Pero ¿por qué fue esto? ¿Por qué pasa esto? Y quiero que entremos de verdad de lleno a analizar que la palabra de Dios nos muestra dos grandes verdades. La primera, que existe la voluntad perfecta de Dios, donde lo que Dios dice se cumple y se hace a cabalidad. Pero también existe esa libertad permisiva, que es la libertad paralela a la de Dios. Está la libertad perfecta de Dios, pero está esa libertad paralela o permisiva que te permite tomar decisiones, pero pagas las consecuencias, y muchas veces con lágrimas, con tristezas y decepciones tremendas. Pero al final esa libertad permisiva te lleva a cumplir y a llegar al punto donde Dios quería, y es que se cumpla su perfecta voluntad. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Proverbios, dice el título: excelencias de la sabiduría. Y es bueno ponerle atención, es bueno entrar en este tema, porque así vamos a aprender muchas cosas y también a ver por qué nos suceden cosas a nosotros. Recuerdo que el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9, dice una gran verdad. Dice la palabra allí que mayores son los caminos de Dios que nuestros caminos, y mejores y más altos los pensamientos de Dios y los caminos de Dios que nuestros propios pensamientos.
Entonces, si tú vas por un camino, Dios quiere cosas más grandes. Si tú estás pensando esto, Él va mucho más grande para bendecirte siempre. Pero tú sufres y pasas calamidades y situaciones adversas porque tú no confías en Él ni esperas en el tiempo de Él y tomas tus propias decisiones sin consultarle a Él. Dice el verso 1, dice, hijo mío, la palabra se está dirigiendo hacia ti en forma de hijo, con ese sentimiento de un padre hablándole a su hijo para darle buen consejo, porque ningún padre quiere que sus hijos sufran, ninguna madre quiere que sus hijos sufran. Dan consejos, ¿por qué? Porque han pasado experiencias de vida que ni siquiera nosotros como hijos tomamos en cuenta, porque nos creemos que como somos de otra época, vivimos las cosas de otra época y no nos importan los consejos, y por eso muchos de los jóvenes y aún nosotros ya con edades mayores sufrimos por no recibir consejo y acudir a la bendita palabra de Dios. Dice, si recibiereis mis palabras, dice el Señor. ¿Qué es recibir? Es atender, es oír, es atesorar en la mente y en el corazón. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, dijo el Señor, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Entonces viene la pregunta, ¿tú qué oyes y qué escuchas? ¿Escuchas palabras sabias? ¿Escuchas consejos sabios? ¿O simplemente en ciertas situaciones te rodeas de malas amistades que van a destruir tu caminar, que van a destruir tu vida, que van a destruir tu sistema de pensamiento y te va a llevar a la postre a tomar decisiones equivocadas? Ojo a esto, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios, si inclinares tu corazón a la prudencia. Es increíble este consejo, que es inclinar a la prudencia. Sé prudente con todas tus decisiones, sobre todo en lo sentimental, y para ti que hasta ahora estás en esa etapa de noviazgo, que has conocido a una mujer y estás emocionado ya con formar un hogar. Sé prudente en tus decisiones, porque si no eres prudente y si no buscas el consejo del Padre Celestial, más adelante vas a llorar, vas a sufrir, pero al final volverás de esa libertad permisiva a la perfecta voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios, si clamares a la inteligencia, escúcheme esto, ¿qué es clamar? Clamar es hablar, es dialogar, es compartir, es pedir, es solicitar a la prudencia, dice la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, dice el Señor. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Bendito sea el Señor. Pero el ser humano está dejando la sabiduría a un costado, está dejando la prudencia a un lado. No le interesa el conocimiento. Y la palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento de la verdad. Y como las personas o nosotros no acudimos constantemente a la palabra, resultamos tomando decisiones equivocadas y tomando caminos erróneos, dejándonos llevar por el mal consejo de personas no sabias. No sabias. Y pagaremos las consecuencias. Miren lo que dice la palabra. Y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea su nombre. Qué importante conocer a Dios. No conocer de Dios, que es algo muy distinto. Es necesario que Dios no sea Dios, sino sea tu Dios. Es muy distinto Dios que mi Dios. Porque cuando yo digo es mi Dios, es a título personal, con alguien con quien yo comparto, alguien que me bendice, me ayuda y está pendiente de mí. Dice, verso 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermosa palabra. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces, si la Biblia habla de sana sabiduría, hay una sabiduría que no es sana. Está el paralelismo. Y hay que entrar en la perfecta sabiduría, que es la bendita palabra de Dios. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Y qué es un escudo? Un escudo es algo que protege contra las hechanzas del enemigo y contra el mal.
estaremos protegidos y el mal se podrá levantar y podrá hacer escándalo y refunfuñar y pararse, vociferar, pero no podrán ni terminarán haciéndonos daño, porque estamos protegidos por el escudo que es la bendita palabra del Señor. Verso 8 dice: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Escuche esto: es a través de la palabra que usted es protegido por el Altísimo, porque cuando usted entra en la palabra, está entrando en la sabiduría y en el conocimiento de Dios, y el ADN del Señor se entra en su mente, en su cuerpo, y se anida en su corazón. Por eso es que eres protegido, porque empiezas a tomar la identidad de Dios. Algo tremendo, miren lo que dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Por eso es muy distante las palabras de las personas que no entran a la palabra de Dios de los que sí entran a la palabra de Dios. Los que conocemos la palabra de Dios nos mantenemos en justicia, en juicio, en equidad y en todo buen camino. Y quien no entró a la palabra de Dios o perdió, se alejó de la palabra de Dios, pierde hasta el camino y el rumbo de su vida, que era de bendición, y se pasa a un camino de maldición, de sufrimiento, de angustia, de escasez, de vituperio, de señalamiento, donde tu orgullo te ha llevado y donde pagarás las consecuencias, porque de Dios nadie se burla. Podrás burlarte de los humanos, mas no del Altísimo. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Escuche, mi hermano, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Lo repito porque es interesante. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Y sabemos que la sabiduría viene por la bendita palabra del Señor. Dice: y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Qué es grata? Que se goza usted en ella, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios: la discreción te guardará. Y ahí es donde muchos cometemos errores. Nos dejamos de llevar por emociones, por rabia, por tristeza, por angustia, por desesperación, y resultamos haciendo cosas que realmente no deberíamos haber hecho. Y eso trae consecuencias y tenemos que afrontarlas. Y bendito sea el Señor, que después de afrontarlas volvemos al camino. Pero es necesario no cometer esos errores, sino adquirir sabiduría. Sabiduría a través de la bendita palabra del Señor. Dice: la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Mira lo que dice la palabra de Dios: para librarte del mal camino. Es increíble. Si tú te alejas de la palabra de Dios, tú vas a torcer tu camino. Primero con teologías. Segundo, vas a empezar a alejarte de Dios, porque pierdes la identidad del Hijo de Dios. Pierdes ese ADN que viene del cielo y empezarás a caminar y a transitar caminos que no son derechos, ni torcidos, ni de bendición. ¿Por qué? Porque en vez de oír sabiduría e inteligencia y guardarla en su corazón, empezaste a oír dardos del enemigo, palabras equivocadas de personas no sabias. Y tú pagarás las consecuencias. Después vendrá, como dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes, y es cuando te lamentarás porque perderás toda la bendición que Dios tenía preparada para ti. Mira lo que dice la palabra de Dios: para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Bendito sea el Señor. Que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas. Esa es la consecuencia de alejarse de Dios, de alejarse de la palabra de Dios. Se deja de transitar los caminos reales, los caminos derechos, y se empieza a transitar por sendas tenebrosas. ¿Qué es una senda tenebrosa? Donde hay maldad, donde hay vicio, donde hay prostitución, donde hay una emoción y una felicidad, pero es temporal del momento. Y al otro día siempre llega a redarguir la conciencia de que estás obrando mal. Pero el orgullo no te deja volver al verdadero camino de la vida, de la sabiduría,
donde venías transitando en bendición y perderás todo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. Se alegran haciendo el mal, porque creen que ahora se sienten superpoderosos y los super saiyajines, como dicen los chicos hoy en día, pero al final terminan maltratados, humillados, abandonados, las mujeres usadas, prostituidas. Llega el hambre, la escasez y la muerte espiritual y física. Miren lo que dice la palabra de Dios, que se huelgan en las perversidades del vicio. Creen que la felicidad está en el alcohol, en el sexo ilícito, en estar teniendo sexualidad con uno y con otro hombre. Eso es increíble, el daño tan tremendo que se causa a la persona, pero esta no reacciona, sino cuando llega al lodo cenagoso, al fango, a lo profundo, a lo más sucio. Cuando ya aún los que se revolcaban con ellas, ni siquiera las vuelven a mirar porque ellos se cansan, esos hombres promiscuos se cansan de las mujeres que son así. Porque entienden que así como son con ellos, van a ser con cualquiera. Y que hoy pueden estar con ellos, pero mañana estarán con otro hombre. ¿Por qué? Porque perdieron la justicia, el juicio y la equidad. Perdieron la sabiduría. Y todo porque permitieron que entrara por sus oídos no palabras sabias, sino palabras que los llevaron a un sistema de pensamiento tan bajo y tan sucio que empezaron a caminar por sendas tenebrosas. Y tarde o temprano llega el día del arrepentimiento, cuando se acaba todo y cuando son desechados o desechadas. Cuando llega la desesperanza, cuando llega la tristeza y la amargura, porque un día estuvieron en bendición, pero un día, por dejarse de llevar por palabras no sabias sino necias, entraron a un camino de maldición. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 15 del capítulo 2 de Proverbios dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y los caminos torcidos llevan a que la persona no camine libremente a la bendición, sino la bendición se demore. Porque es tan torcido que van a demorar muchísimo tiempo. Y normalmente estas personas cuando caen bajo, sucio y profundo, es cuando se acuerdan de Dios. Cuando empiezan a pedir perdón. Cuando se acuerdan, como el hijo pródigo, que aún los cerdos y los jornaleros comían mejor de lo que él estaba comiendo. Algarrobas, suciedad. En mi país, a las sobras que sacan de los restaurantes donde mezclan todas las comidas que sobran y quedan, se llenan en canecas para los cerdos y lo llaman lavaza. No sé en tu país cómo lo llamarán. Pero cuando llegan a ese punto donde tienen que pedir limosna, donde tienen que empezar a pedir que los ayuden porque no tienen ni para darle comer a sus hijos, y ni aún así se arrepienten de sus caminos, dice la palabra de Dios, porque permitieron que el mal entrara en sus corazones y no la sabiduría y la prudencia. Miren lo que dice la palabra, algo muy tremendo, y aquí es donde vamos a entrar en un tema candente y muy fuerte, y es en aquellos hermanos que están en este momento sufriendo una separación. Hay muchos que me escriben a mí, pastor, ore por mí, que mi hogar se me está perdiendo, que es que él está con otra mujer, que ella se fue con otro hombre. Y he aprendido a través de los golpes de la vida que si eso está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo es con un propósito en especial, y es librar tu alma. Dice la palabra de Dios que mejor es entrar al reino de los cielos sin una mano que con dos manos irse al infierno. Entonces permite que Dios arregle y corrija tus veredas y tus caminos si tú te has equivocado, y no sufras más. Espera en Dios. Hoy hablaba con una hermana que me regañó. Me pasó algo muy tremendo y muy fuerte y estaba yo molesto porque habían herido mi alma de una manera muy fuerte. Me decía, deja que Dios actúe, no actúes por tu propia cuenta. Y aún así le dije, no señora, yo lo voy a hacer. Y tenemos que pagar las consecuencias. Y yo di callar. 6 horas después, la palabra de Dios entró en mí, me permeó. Me di cuenta que estaba actuando mal.
y me voy a soltar en las manos del Señor para que Él haga su perfecta voluntad. Porque cuando Dios hace su perfecta voluntad entramos en felicidad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad entramos en desdicha, en lágrimas y gozo. Y Dios tiene que venir a corregir. Y es por eso estamos nosotros diciendo, no, Dios, y llorando con lágrimas de cocodrilo. Pero si es mi esposa, es mi esposo, tú me lo diste. Mentiroso el diablo. Estamos sufriendo porque un día tomamos una decisión sin consultarlo a Él. O porque actuaron en una manera tremenda, con maldad en el corazón para ligar a las personas. Dice el verso 16, serás librado de la mujer extraña. Serás librado de la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña? La que no te pertenece a ti. La mujer extraña es aquella que Dios no tiene preparada para ti, pero tú te dejas llevar por vista o por sentimientos o para palabras salameras y caes en situaciones que después te lamentas y lloras. Y Dios por misericordia te responde esas oraciones y aquella persona vuelve al hogar, se estabiliza un tiempo, pero vuelve y se repite la misma cosa. Se va de la casa, vuelve a la casa cuando están malas situaciones y tú lloras, sufres. Espíritu Santo, ayúdame, toca el corazón, transfórmala. Cuando nuestra oración no es esa. Nuestra oración simplemente es: Señor, haz tu perfecta voluntad. Y si fuera así, y si empezáramos a aprender sabiduría y cordura, lo haríamos y no estaríamos sufriendo. Y Dios tiene que corregir nuestros caminos. Serás librado de la mujer extraña y de la ajena, que halaga con sus palabras. Qué tremendo para nosotros los hombres, cuando llega una mujer y nos habla algo bonito, caemos redonditos, como unos bobos, o como dicen por allá, creo que en Argentina son unos boludos. Realmente caemos cuando una mujer viene y nos habla espectacular. Nos mueve el corazón, nos mueve la mente, el sistema de pensamiento, los sentimientos. Y wow, esa es, Dios mío, qué mujer. Y sobre todo si está en las iglesias, cantando y adorando. No, uy, eso es una sierva, es la que yo necesito. Y resulta uno haciendo cosas que después se lamenta uno. Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Todo lo oculto sale a la luz. Y las verdaderas identidades y las máscaras se caen tarde o temprano. Y si tú eres un hombre de Dios, si tú eres un varón de Dios, que estás atravesando situación dura, sentimental, porque no es fácil, te voy a decir una cosa por experiencia personal. Suéltate en las manos del Altísimo y deja que Dios haga su obra. Y cálmate, controla ese sentimiento de angustia y tristeza y permite que Dios actúe para que veas su gloria. Porque de lo contrario vas a seguir en una esclavitud tremenda, sufriendo, llorando y sin querer volver a servir a Dios. ¿Saben? Miren lo que dice el verso 17. La cual abandona al compañero de su juventud. Son aquellas mujeres que se separan, que se van de los hogares, que se van, no les importa si los hijos están sufriendo, no les importa absolutamente nada de lo que suceda con tal de irse a disfrutar el momento. No les importa aguantar hambre, no les importa quedarse en la calle por orgullo. Pero cuando se les cierran las puertas y ya no pueden más, empiezan a buscarte y a pedirte perdón. Y tú, por la misericordia, por la palabra de Dios, sí, mi amor, ven, es tu casa, es tu hogar, ven, vuelve. Un mes, 2 meses bonito, luna de miel y todo eso, y después vuelven a lo mismo, a la misma cochinada, a revolcarse en el mismo cieno, en el barro, en la suciedad. Y tú te apartas inclusive del servicio. Muchos hombres que me están escuchando saben de qué les estoy hablando. Y aún mujeres. Porque no solamente las mujeres son así, hay hombres también así. Sucios, promiscuos. Que no respetan un hogar, que no valoran un hogar, que no tienen compromiso por un hogar. Y hay muchas mujeres llorando porque en este momento están perdiendo su hogar. Y muchos hombres que estamos llorando porque se está perdiendo el hogar. Y en vez de estar mirando a la mujer o al hombre que se fue, miremos a Cristo y agarrémonos de la mano del Altísimo y veremos su gloria. Y pasaremos de ese estado de depresión y tristeza a un estado de alegría. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte.
Tremendo, ¿no? Y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, sexualmente está hablando, no volverán, porque se fue contaminada. Es algo increíble cuando una mujer abandona su hogar sin motivos aparentes y sobre todo por tener sexualidad ilícita oculta, o sea, mantener amantes y se van y dejan a sus esposos. Van a pagar las consecuencias porque escrito está en su palabra. Dices, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mire lo que dice la palabra de Dios. Se alejan del camino, que el camino es Jesucristo, y no volverán porque se alejan de los senderos de la vida. Dejan la sabiduría, dejan la prudencia, dejan la palabra de Dios a un costado. Hasta que caen bajo y profundo y sucio. Y lo más tremendo es que no lo reconocen y antes se jactan de la situación que están viviendo. Se burlan de ti porque eres un hombre de Dios. Se burlan de ti porque lees la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a ti, hombre o mujer. Pero si tú te mantienes firme en la palabra, vas a ver la gloria de Dios. Y ellos que se están burlando de ti, te están pisoteando, que están deshonrando tu hogar y tu casa, pagarán las consecuencias. Y serán situaciones de hambre, de escasez, de desnudez, de desprecio. Porque esas personas que las usan sensualmente para satisfacer los deseos de la carne, en cualquier momento los desechan. Y buscarán otro y las desecharán. Y buscarán otro y las desecharán. Y se convertirán en una prostituta. Cuando antes eran damas de honor, señoras de hogar, donde no les faltaba el alimento, ni el techo, ni el vestido, ni nada. Pero deshonraron sus cuerpos entre sí. Dice la palabra de Dios, verso 20, así andarás por el camino de los buenos. ¿Saben? Tengo que contar una manera de testimonio. El día 22 de febrero, todos los que siguen esta página del Facebook se dieron cuenta de una publicación que yo hice muy desgarradora. Y dije, en su momento escribí, ayer era un hombre feliz y hoy me han herido en lo más profundo de mi alma. Así fue, 22 de febrero del año 2020. Y al final hice de la publicación, que fue cortica, dije, Señor, si está en tu perfecta voluntad, llévame. No quiero seguir viviendo más. Estaba con mi corazón destruido, herido y lastimado. Porque ese día, y lo voy a dar a manera de testimonio porque no me voy a callar más estas grandes verdades. Ese día me acerqué tarde de la noche a mi esposa y le dije, amor, te voy a pedir un favor, que le bajes un poquito a la neura porque estás afectando a los niños y me estás afectando a mí. Te estás desquitando conmigo y no te hemos hecho absolutamente nada. Y ese día recibí unas palabras fuertes, desobligantes, donde me dijeron, ¿sabe qué? Perdónenme lo que voy a decir, mis hermanos, pero me dijeron, no me joda más. Yo no soy feliz al lado suyo. Si por mí fuera, yo me hubiera ido hace rato de su lado. Si tuviera dinero me iba, si tuviera para dónde ir ya me iría. No quiero saber más de usted, no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de la iglesia, no quiero saber absolutamente nada, quiero largarme. Yo guardé silencio y le hice una pregunta y le dije, ¿por qué está reaccionando de esta manera? Y me dijeron algo tremendo que no lo comprendía. Me dijeron, mire, le voy a decir la verdad. Yo era así antes de que usted apareciera en mi vida. Y cuando usted apareció en mi vida, yo cambié. Pero no quiero volver a ser la misma. Quiero volver a mi pasado y ser la misma. Quiero ir a bailar, quiero ir a tomar, quiero hacer mi vida y vivir en libertad. Quiero ponerme un piercing, quiero raparme el cabello. No quiero tener que pedirle permiso a nadie. Así es que no me moleste más. Y yo guardé silencio. Fue fuerte, muchos de ustedes me comentaron, pastor, ¿qué le pasa? Pastor, que no sé qué, pastor, si sé cuándo. Muchos hermanos oraron por mí, porque este ministerio ha sido respaldado en oración por muchos escuderos en oración como lo son ustedes, mis amados. Fue fuerte, no fue fácil. Empezó la cuarentena por este COVID-19 y recuerdo que una noche
recibí un mensaje de texto a las 11:45 de la noche donde me decían: estoy tomando licor con unas amigas, ¿quieres venir por mí? La verdad yo no fui, yo me molesté y no fui, ni siquiera respondí ni nada. Y ella llegó al otro día a las 4 de la tarde con una ropa que no era de ella y de lógica con los estragos de la noche. No le dije nada. Después de eso, llegó la cuarentena, empezamos a compartir. Yo simplemente le dije: tranquila, yo le voy a sostener económicamente porque Dios me bendice mientras pasa la cuarentena para que usted no sufra. Y nos turnamos, un día usted se encarga de la casa, otro día yo, para que no haya una carga. Y así pasó. Recuerdo que un día no apareció en la casa, 2, 3 días. Me mandaron un mensaje de texto que decía: estoy donde mi mamá, voy a pasar el fin de semana. Pero 3 días después no dije nada. Pasaron 10 días y yo llamé y me encontré bloqueado en WhatsApp, en Facebook, en Messenger, y inclusive ella cambió su estado a soltera y borró todas las fotos de nosotros, las del matrimonio y todo. La argolla de matrimonio ya la había botado. Y por otro teléfono me comuniqué y me la pasaron y le hice una pregunta. Le dije: oye, dime una cosa, ¿es que tú te fuiste de la casa? ¿No vas a volver de verdad? Y la respuesta fue: yo tengo ropa ya, algún día iré por ella. Fue fuerte, no fue fácil. Le dije: listo, no hay ningún problema. Entonces le dije: yo por seguridad voy a cambiar las guardas de las llaves de la casa. Y fue así. Más o menos 20 días después, sin saber absolutamente nada de ella, recibí una llamada donde me decían que iba a venir a la casa a sacar algunas cosas. Le dije: tranquila, venga. Vino, sacó sus cosas y salió y se fue. Después me enteré que sacó un apartamento con un familiar y se fueron a vivir juntos, y por aquí no volvió. Después yo contraté un camión y le llevé sus cosas para que no sufriera, y las de sus hijos, que no eran hijos míos, eran hijos de ella. Yo la recibí con 3 hijos pequeños a los cuales dediqué y formé como padre, aunque no los engendré. Y algo tremendo que me sucedió fue que seguimos con la misma situación. Yo la busqué, tenía mi conciencia que yo me había equivocado, que si había fallado en algo me lo dijera, y sencillamente me dijeron que era que yo no la tocaba sexualmente, que yo no la consentía, una infinidad de cosas que yo realmente sí hacía y a veces no hacía, pero no justificaba para que ella se hubiera salido. En su momento le pedí disculpas por todas estas situaciones y le hice una pregunta. Le dije: si hay una pequeña posibilidad de arreglar todo esto, ¿lo harías? Me dijo: no, no me interesa. Entonces viene el proceso de la abogada, es una hermana cristiana, de poder legalizar esta separación. Yo, sorpresa, cuando ya me firma todos los papeles para la separación y todo lo pertinente con el tema, cuando me empiezan a llegar imágenes a mi WhatsApp de ella con otro hombre, tomando, bailando, disfrutando de la vida, y me llegan informaciones increíbles que hace 1 año ella mantenía relaciones sentimentales con este personaje. Me contaron que lo entraba a mi casa cuando yo no estaba, y por eso era el motivo de su cambio, y por eso ella decidió irse. La soltamos y hoy la bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando encontré esta palabra, me di cuenta que Dios estaba corrigiendo mi camino. Y yo solté y he guardado silencio. Guardé silencio. Aunque no fue fácil cuando llegó la fotografía de ella con el hombre abrazada y ella con una mano en una pierna. Pero aún así tuve que soltarla en las manos del Señor. Y se cumple la palabra donde tu voluntad propia, no la voluntad de Dios, te lleva a la permisividad, donde Dios te permite para que aprendas lecciones de vida. Hoy por hoy no hay lágrimas, hoy por hoy ya no siento dolor ni tristeza, pero no fue fácil.
Y solamente las personas que están viviendo esto serán las que me van a comprender este testimonio y esta palabra. Porque ahí dice muy claramente en el verso 16 de segunda de Proverbios que será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Porque a mí me pasó eso, mi hermano. A mí me entraron como adoradora, como que le gustaban las cosas de Dios, como esto, como aquello. Y wow, sí, perfecto, esta es la mujer que yo necesito. Pero me equivoqué. Me equivoqué y Dios me la retiró de una manera que ni siquiera yo me llegué a imaginar o yo mismo lo busqué. Por eso a ti te digo con este testimonio, mi hermano, permite que Dios obre en su perfecta voluntad y no sufren más, no luchen más, porque no vale la pena. Si esa mujer mancilló el hogar, mancilló el ministerio y mancilló tu vida, déjala ir. Alguien decía, el agua que no has de beber, déjala correr. Porque es necesario que llegue agua fresca a tu vida. No sufras más por lo que no tienes que sufrir y retoma tu ministerio. Dice la palabra de Dios algo muy importante, que cuando Él te retira lo que no sirve de tu vida, aún así sufres y llores. Porque si tú comprendieras la verdad y la perfecta voluntad de Dios, no habrían ya más lágrimas, sino dejarías que la vida siga su curso. Más bien bendícelo, y que él o ella pueda volver al camino de la verdad y la vida y la salvación. Porque si Dios corrigió tu camino es por algo o para algo. Dice la palabra de Dios, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Tú seguirás por la vereda de los justos y ellos seguirán por las veredas torcidas. Y mira lo que dice la palabra de Dios, porque los rectos habitarán la tierra. ¿Por qué dice habitarán la tierra? Porque ellos serán cortados y su mismo pecado los alcanzará. Los alcanzará. Dice la palabra de Dios, mas los impíos serán cortados de la tierra. ¿Y cuál es el impío? Impío no solamente es el inconverso, porque la Biblia dice que es Nabucodonosor. El libro de San Judas dice que impío es el que conoce la verdad y no la practica o deja de practicarla. Dejó de ser un ciudadano del cielo para ser un impío o una impía. Y Dios tenga misericordia de ellos. Dice, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Mi hermano, suéltate en las manos de Dios. Que Dios te dé sabiduría, inteligencia, cordura, justicia y juicio. Y para ti que vas a juzgar, porque vas a decir, wow, el pastor se separó, el pastor se divorció. Te voy a decir que el Señor dice muy claro en su palabra, que solamente por fornicación y adulterio es permitido el repudio o el divorcio o la separación. Y en mi caso, más de 3 veces tuve que vivir situaciones duras donde ella se iba de la casa y después volvía y yo la recibía. Pero tenemos que tener inteligencia y sabiduría de un día llegar y tener el carácter para decir ya no más. No podemos seguir pisoteando un hogar, la dignidad de un hombre, la dignidad de un varón de Dios, la dignidad de unos hijos, de unos niños. No podemos seguir permitiendo y ser permisivos con el pecado. Y debemos soltarlos. Y si ellos quieren ir al mundo y quieren ir por sendas torcidos, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero tú y yo sigamos por el camino, por la verdad y la vida que es Jesucristo. Cosas mejores vendrán. Cosas nuevas vendrán. Las bendiciones no dejarán de esperar. Porque es increíble cómo a mí aún la economía me cambió cuando esta persona fue retirada por su propia voluntad. Porque hasta el día de hoy guardé silencio. No hubo un reclamo, no hubo una pelea, no hubo una discusión. Cuando me alejé de la cordura cometí un error. Y casi la llevé al escarnio público prácticamente. Con esas fotos que me llegaron. Porque me dio ira como ser humano. Pero hoy una bella dama, una hermosa mujer de Dios, Teresita Romero, gracias. Gracias por tus sabios consejos. Rosen Basi, gracias por tus sabios consejos. Y gracias a todos ustedes que en estos momentos de angustia, momentos de dolor,
han orado y han intercedido por mí. Hoy sigo el camino de la verdad y la vida, sirviéndole a Dios con tranquilidad, con amor, y sabiendo que de verdad Él se ha acercado a mí de una manera grande. Y hoy, a pesar de la situación del mundo entero en una pandemia, a pesar de que mi hogar se perdió totalmente, y no voy a publicar fotos de ella en las páginas sociales ni en el Facebook, porque no vale la pena. Soy un hombre que soy bendecido, soy un hombre feliz, y me puedo sentar tranquilamente a decirte a ti que estás pasando por lo mismo. No vale la pena soltar lágrimas por nadie. No vale la pena en estos momentos sufrir por nadie. Lo que sí vale la pena es seguir al Señor Jesucristo. Porque como me decía mi amigo, un salmista tremendo, el hermano Néstor Ulloa, me lo escribió en el WhatsApp: Dios nos va a devolver lo que el saltón, el pulgón, el revolcón y la oruga nos quitó, de una manera sobrenatural. Nosotros seremos levantados en bendición y ellos serán humillados y llorarán lágrimas de sangre, porque perdieron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Mi amado hermano, adelante, pelea la buena batalla de la fe. No dejes que ni los teólogos ni las teologías te vengan a juzgar por lo que te estés pasando, porque solamente el Altísimo sabe por qué tú vives ese proceso que estás viviendo y para qué lo estás viviendo. Recobra tu ministerio, porque Satanás te ha herido en el corazón y tú le has reclamado a Dios: ¿por qué este hombre, por qué esta mujer se está yendo? ¿Por qué esta mujer o este hombre está destruyendo el hogar? ¿Sí? Y realmente es para qué, Señor. Tranquilízate, suéltate en las manos de Él. Y a muchos les invito a dejar de ayunar por esto, por esta situación, para que la cambie, para que cambie el corazón de su esposo o su esposa. No. La oración debe cambiar y es: Señor, haz tu perfecta voluntad. Haz tu perfecta voluntad. Porque tus caminos son más altos que mis caminos y tus pensamientos mayores y mejores que mis pensamientos. Si yo hubiera hecho la perfecta voluntad del Señor hace 4 años, cuando yo volví a Colombia, porque me encontraba en la ciudad de Lima, Perú, no me estaría pasando esto. Pero sé que vienen cosas grandes y mejores, cosas maravillosas, donde el Altísimo realmente me está llevando una bendición tremenda. No te imaginas cómo estoy. Soy un hombre feliz en este momento y me siento en una libertad tremenda. Porque, ¿sabes? Creo que a mí me pasó lo que te pasó a ti también. Y es que yo también me sentía culpable cuando ella se fue. Y no era así. Me vengo a enterar que esa relación venía de tiempo atrás. Simplemente fueron justificaciones que nos dieron o nos están dando a ti y a mí por los actos que ellos están haciendo, donde nos hacen sentir los culpables. Pero cuando me llegó esa fotografía de ella abrazada con su novio, fue tremendo. Fue algo muy fuerte, porque ni siquiera nos hemos separado y no se ha hecho nada legal, y ella ya está con otro hombre. Ahora, mi hermano, te voy a invitar sencillamente que oremos y digamos: Padre Celestial que estás en los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gloria, honra y alabanza por tu voluntad perfecta, apacible y hermosa. Porque aunque no la comprendíamos, por ejemplo en mi caso, hoy mis ojos pueden ver lo que antes no podían ver. Gracias porque tú tomaste el control de mi vida y corriges mis veredas, corriges mis pasos, corriges mis pensamientos y me corriges a sí mismo. Y gracias por esta experiencia que he podido pasar, Señor, en este tiempo, donde he aprendido lecciones de vida, las cuales me han llevado a más sabiduría, a más prudencia, a más inteligencia, pero a través de la bendita palabra del Señor. Si un día me salí de tu perfecta voluntad, hoy, amado Dios, quiero volver a ella. Permíteme volver a ella, agarrado del Espíritu Santo, a través de la bendita palabra del Señor. Amado hermano, amado siervo de Dios, levántate, no sigas llorando ni postrado, porque el Señor Jehová tu Dios está contigo hasta el último día. Así que pelea la buena batalla de la fe y por encima de teologías y pensamientos humanos, levántate y predica.
Métete en la sabiduría y en la inteligencia y verás la gloria de Dios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Les habló el pastor Carlos Bolívar desde Colombia. Dame de beber, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero
presencia quiero